¿verdad? Entonces, dentro de las cosas que vamos a estudiar de las funciones, voy a anotar algunas aquí. Lo principal de una función son sus características. ¿A qué me refiero? Con el dominio. ¿Okay? Podríamos determinar cuál es el dominio de la función. Podríamos determinar cuál es su ámbito. Con solo ver la gráfica deberíamos poder su ámbito. Evidentemente yo puse un ejemplo súper difícil, ¿verdad? Pero es porque siempre me reclaman estudiantes, no sé si ustedes, siempre hay estudiantes que me reclaman que en clase yo veo cosas muy fáciles y que el examen vienen muy difíciles. Sí, supuestamente. Entonces puse este, que es lo más difícil que se me ocurrió. Nada, pues para sacar todos los aspectos del análisis de gráfica en un solo ejercicio. ¿Okay? Bueno, tenemos el dominio, tenemos el ámbito, tenemos las intersecciones, ya les voy a explicar qué es. ¿Okay? Vamos a tener la monotonía de una función. Creo que puede explicarme, como algo, qué significa una monotonía en una función, porque pues esa palabra significa muchas cosas. Es como la monotonía en una función es la misma monotonía que en la relación de pareja. Exacto, sí lo estoy entendiendo y no creo que sea así como la pereza de dos personas juntas. Pero es que la monotonía no es la pereza. Sí. No. Es mantener un cierto ritmo o status quo de situación. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, una monotonía en una relación de pareja que no necesariamente es mala es que tal vez alguien se levante primero y siempre haga el café. ¿Okay? Eso pasa a ser una rutina. ¿Es monotonía? Por supuesto, porque ya es algo que pasó a ser parte todos los días. ¿Es malo? No, no es malo. De hecho, las parejas deberían llegar a una monotonía en algún momento. ¿Sí? Las que no lo hacen es porque terminan siendo completamente inestables. La rutina y la monotonía se la ha satanizado cuando en realidad es lo mejor. Usted termina una relación de pareja, lo que más extraña es que te hubieran hecho el café todas las mañanas. No el paseo, no el viaje, no la super cosa especial, porque eso no se solo una vez. Extraña el sacrificio de levantarse todas las mañanas a hacerle el café. Eso, la monotonía, la rutina es lo que más extraña cuando la relación se termina. Ya se iba para TikTok, Entonces, en una función también es importante analizar la monotonía. ¿Okay? Entonces, en estas funciones, las monotonías son los comportamientos fijos de una función. Entonces, nosotros vamos a dividir la monotonía en el aspecto matemático, no en el otro, en tres posibilidades mayormente. Entonces, cuando la monotonía es creciente, cuando la monotonía es decreciente o cuando la monotonía es constante. ¿Okay? Entonces, ¿cómo observar la gráfica? ¿Cómo observar la función? Ustedes pueden ver, dependiendo de cómo lo lean, que la función sube o baja o se mantiene. Entonces, eso es la monotonía en este nivel. Y en el otro, no. Y lo que quedó grabado fue una opinión. No soy psicólogo. No soy psicólogo. Aunque si quieren lucrar con mis enseñanzas, pueden hacerlo. No importa. Yo viendo el video, yo pues que tenía razón. Siempre lo supe. Siempre supe. Que aprendí de mate y no, es que... Siempre supe que tenía que ser terapista. Ok, bueno, entonces, dominio, ámbito, intersecciones, monotonías, ¿verdad? También vamos a analizar algo que se llama el signo de una función, ¿okay? Pero no el signo de Aries y Tauro y eso, ¿verdad? Ya veo como que me están pasando mucho el caballo en la ¿verdad? No. Haciendo zoom para que no te veas.
Los dos compañeros buenos. También en estas funciones podemos analizar algunas imágenes y preimágenes específicas. En este ejemplo, qué sé yo, voy a pedir la imagen del menos 2. La imagen de bueno, la imagen de 0 y la imagen inversa de 0. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a empezar poco a poco analizando cada uno de estos aspectos, cómo se analiza, y voy a tratar, en la medida de lo posible, de retomar el ejemplo anterior de cómo fue que se formó este gráfico, o esta gráfica, perdón, para poder analizar esta obra. ¿Okay? Muy bien, ¿listos? ¿Okay? Vale, entonces vamos con el dominio. Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio, en nuestra metáfora de las máquinas, eran los números que podían entrar para ser calculados en máquina. Esos números habíamos discutido cuando construimos esto, porque lo construimos entre todos. Habíamos dicho que esos números, ¿dónde iban a estar ubicados? En esta línea o en esta otra. En la X, en la línea X, o el eje X, o la línea horizontal, o la línea abscisa, digamos. Todos esos son sinónimos de lo mismo. Abscisa, bueno, no sé si habían escuchado esa palabra, abscisa. Sí, tal vez lo han escuchado como obsiso. Obsiso se dice a la persona que murió. Ajá. ¿Por qué? Pues está horizontal. Sí, está horizontal. Está obsiso. Es por eso, no es por otra cosa, no es porque esté muerto, no porque está así acostado. Ok, entonces, si yo quiero analizar el dominio, vean ustedes que aquí tengo una escala de números en el eje X, pero también tengo una escala de números en el eje Y. Entonces, la construcción mental que acabamos de hacer, ¿qué nos indica? Que tenemos que buscar el dominio en cuál eje. En el eje X, ¿ok? En el eje X. ¿Ah? En el absciso, ¿verdad? El eje de las abscisas. Entonces, ¿cómo lo vamos a buscar? Pues vamos a ver en la parte izquierda de la función cuál es el número más hacia la izquierda donde comienza la función. ¿Okay? Asumamos que la función la vamos a leer como leer un libro. ¿Cómo leemos un libro? ¿Cómo leemos las letras? De izquierda a derecha. ¿Okay? Entonces tienen que tener eso en la mente también. Que las funciones se leen como leer un libro, como leer una escritura cualquiera, excepto árabe, digamos. ¿Okay? Bien. Entonces aquí ¿dónde vamos a comenzar? ¿Dónde comienza esta función? Desde -5. En -5. Vean que el punto donde comienza la función tiene dos coordenadas. Tiene esta y tiene esta. Pero la que nos interesa en el dominio, ¿cuál de las dos es? En el Y. El -5, ¿verdad? Yo sé que estoy tomándome demasiado tiempo para explicar esto, pero es que esto es una cochinada si uno no lo explica bien, ¿verdad? No porque sea difícil, sino porque tiene dos posibles respuestas para todo, siempre, ¿verdad? Siempre, porque este punto, al tener dos coordenadas, uno puede caer en la trampa de poner la que no es. ¿Okay? Entonces el dominio comienza en -5. Vamos a partir del dominio conforme vayamos mirando la gráfica. Entonces, en -5 comienza, ¿verdad? -5 está abierto. Entonces podemos comenzar el dominio ahí. -5 abierto. ¿Ok? Ese sería el inicio de nuestra respuesta. Entonces, recuerden que entre -5 y -4 hay una infinita cantidad de números. Entonces, no vamos a poner que es solo el -5, el -4, el -3, no, sino que ahí hay un montón de números. Y además la función, recuerden que todo eso está conformado por infinitos puntitos, ¿verdad? Entonces, todos estos números de aquí, aunque no aparezcan, están incluidos en la función. ¿Se entiende por qué? ¿Sí? Por la misma razón que por la que aquí esta recta está construida por infinitos puntitos. Es la misma que esta. ¿Okay? Bien, entonces desde -5 hay función, ¿hasta qué número? Hasta -2. En -2 está cerrado y luego justamente en -2 comienza el siguiente trazo. ¿Lo ven? ¿Okay? En -2 cierra aquí y justamente ahí, en el -2 de la X, porque de la Y hay un salto en la Y, pero la X sigue manteniéndose en el -2. Entonces justo ahí comienza otro trazo.
Entonces digamos que la función se detiene ahí, pero sigue ahí mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el menos 2 tiene imagen, ¿sí? Entonces continúa. ¿Hasta dónde continúa la función? Hasta el 2. Entonces realmente, aunque esto sea una función que contiene dos trazos diferentes, el dominio comienza aquí y termina acá, ¿verdad? Ya vamos a analizar la otra parte. Muy bien, entonces comienza aquí, termina acá. Entonces sería de menos 5 a 2, ¿verdad? Podemos cerrar el 2. ¿Está bien? ¿Por qué podemos cerrar el 2? Porque en 2 hay un puntito cerrado. Entonces un puntito cerrado significa que el intervalo va cerrado. Un puntito abierto significa que el intervalo va abierto. Y como en este caso hay un punto abierto y cerrado, gana el cerrado. ¿Okay? Entonces vamos a incluir el menos 2 porque hay un cerrado. Recuerden que una función tiene que tener al menos una imagen. Y el menos 2 ya tiene una imagen. Entonces ya con que tenga una, ya va cerrado. Esa parte de adelante. ¿Cuál? Lo de cerrado y abierto. Digamos, porque si en el. O sea, se dice que ahí gana el cerrado. El cerrado, ajá. ¿Por qué gana el cerrado? Ajá. Okay. Recuerde que el dominio son los números que tienen imagen. Entonces el menos 2 tiene imagen. Sí. Entonces va incluido. Gana el cerrado. Si en vez de esa flecha que va en el infinito, Ajá. hubiera ahí un punto, entonces no tomamos ese menos 2, sino que tomaríamos el 5. Inclusive podemos tomar el 5, ¿verdad? Ya les voy a explicar por qué. Pero sí podemos tomar el 5. Sí podemos tomar hasta el 5. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, de este lado, ¿verdad? El 2 aquí tiene imagen. Del otro lado, lo que tenemos es algo que se llama una asíntota. ¿Okay? ¿Qué es una asíntota? Significa que esta línea, conforme va subiendo, se va acercando y acercando y acercando al número 2. ¿Cuánto? Infinitamente cerca. Por eso me había tomado el tiempo cuando vimos sin ecuaciones de explicar lo que era infinitamente cerca. Entonces, todos los números de aquí que se vayan acercando al 2 tienen imagen. Claramente la imagen entre más cerca del 2, más grande es, ¿verdad? Porque hay que buscarla, ¿verdad? Recuerden que aquí esto es relación de puntos. Entonces, si yo pongo una X acá, busco su imagen aquí. Pero si la pongo más cerquita, imagínense que le hacemos zoom ahí. Entonces tendría que buscarla más arriba. Y entre más cerquita, más arriba. ¿Okay? ¿Cuánto más arriba? Infinitamente más arriba. ¿Cuánto más cerca del 2? Infinitamente más cerca del 2. Entonces digamos que del lado derecho el 2 no tiene imagen, porque sería infinito. Pero del lado izquierdo aquí hay un punto cerrado. Entonces aquí sí tiene imagen. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se llama la línea? asíntota. Para aquí, bueno, la duda del compañero era si yo pude haber llegado hasta el 5, la verdad es que sí, ¿okay? Pero como ahí hay una asíntota, yo prefiero que separemos las cosas. Cuando hay asíntotas es mejor siempre separar, porque a veces se incluye el número y a veces no. Entonces digamos que de este lado, ¿verdad? Del lado izquierdo, de aquí para allá el 2 sí estaba, pero de aquí para allá el 2 no está. Entonces vamos a poner una unión y del 2 hasta, y ya veremos hasta dónde. ¿Okay? Entonces esta línea viene desde el 2, ¿verdad? Infinitamente cerca del 2, ¿hasta qué punto? Más infinito. Hasta el 5, donde está cerrado, y aquí abierto. ¿Okay? Entonces significa que esto como que continúa, este dominio. ¿Hasta dónde continúa? Hasta el más infinito. Entonces aquí básicamente el 2 va hasta el más infinito. Profe, ahí el 2 va abierto por lo de la línea asíntota. Por lo de la línea asíntota, ¿verdad? Aquí de nuevo esto pudo haberse unido porque aquí el 2 está cerrado y aquí abierto. Entre cerrado y abierto, ¿quién gana? El cerrado porque lo está incluyendo. Entonces aquí ustedes pudieron haber puesto desde menos 5 hasta más infinito. Pero se hubiese quedado como muy raro porque aquí hay una asíntota. Entonces, cuando hay asíntota, yo les diría que primero lo separen para comprender. Profe, igualmente esa asíntota quiere decir que en algún punto va a pegar con el 2 o no pega. Okay. Es como si estuviera abierto la flechita, digamos. Sí, en sentido teórico nunca pega, en sentido práctico y físico tiene que pegar en algún momento, ¿verdad? Pero eso sería en un sentido físico. Me explico, es como, imaginen un avión que aterrice y aterrice y aterrice y aterrice y esté infinitamente cerca del suelo, pero nunca llegue a tocar el suelo como tal.
que siempre esté aterrizando y que esté infinitamente cerca del suelo. Entonces, esa metáfora teóricamente podría servir, pero físicamente no, ¿verdad? En algún momento lo va a llegar a tocar. Aunque teóricamente no, o sea, matemáticamente hablando, esta función nunca llega a tocar el 2. Profe, ¿se podría decir que siempre que tengamos una línea asíntota, digamos, va a ir abierto entonces el... En donde esté la asíntota tiene que ir abierto, sí. Muy bien, este sería el dominio. ¿Estamos? ¿Okay? No es algo sencillo de interpretar al principio, pero si tienen la idea principal, ¿cuál es la idea principal? Que recuerden que en dominio siempre voy a escoger números de esta línea y nada más tengo que buscar donde sí hay función y donde no hay. Vamos con el ámbito. ¿Okay? El ámbito lo vamos a buscar en el eje Y. ¿Por qué? Porque el ámbito es cuál es el rango de números que pueden ser imagen. Pueden ser imagen. O sea, ahí tenemos que buscar más bien de abajo hacia arriba, desde la primera imagen que nos encontremos hasta la última. ¿Okay? ¿Dónde hay que buscar? En toda la función. Entonces, si empezamos a analizar desde abajo hasta arriba, ¿cuál es la primera imagen que aparece en nuestra gráfica? Menos 3. Menos 2 sería. Menos 3. Pero una pregunta, pero si esos puntitos siguen para abajo, o eso no tiene nada que ver. No, estos son guías. Ok. Menos 3. Menos 3. ¿Por qué? Porque el ámbito se va a analizar. Recuerden que el dominio se leía de izquierda a derecha. Pues el ámbito o el eje Y se va a leer de abajo hacia arriba. ¿Okay? Entonces el puntito que aparece más abajo de todos es este. ¿Okay? Este punto tiene dos coordenadas. Tiene esta y esta. ¿Cuál estamos analizando? El ámbito. O sea, estamos analizando la Y. Entonces lo que vamos a dar como respuesta va a ser el menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Por eso las gráficas son como son. Porque siempre tienen cuál es la materia prima y cuál es el resultado. Si estamos analizando el resultado, tenemos que analizar el número de gráfica. ¿Okay? Entonces comienza en 3. Perdón, en menos 3. ¿Cerrado o abierto? Abierto. Abierto. Abierto porque Abierto porque está. ¿Qué indica el punto? Está El bien. menos 3 tiene dos posibilidades, esta y esta. ¿Cuál gana? Cerrado. Cerrado. ¿Por qué? Porque el menos 3 es imagen de alguien. ¿Okay? Recuerden que en la teoría de funciones, estar en el ámbito es ser imagen de alguien. Y en este caso el menos 3, aunque no es imagen del menos 5, sí es imagen del 2. Y ya, entonces ya es imagen de alguien, entonces ya puede estar en el ámbito. ¿Está bien? ¿Okay? Entonces va cerrado. ¿Okay? Este trazo nos indica en general que hay función, o que todos los números de aquí tienen imagen desde el menos 3 hasta ¿dónde? Hasta el 3. Hasta el más infinito. ¿Okay? Este trazo en particular dice que de menos 3 a 3 todos tienen imagen, pero este de la derecha indica que todos estos de aquí también van a tener imagen hasta ¿dónde? Más infinito. Hasta el infinito. Entonces en este caso el ámbito pues, estuvo bastante más fácil de sacar, es desde menos 3 hasta más infinito. Okay. Profe, no entendí por qué no tomamos en cuenta la primera línea. Esta, Sí. usted pudo haberla tomado en cuenta. Lo que pasa es que esta línea tira imagen desde menos 3 hasta 2. En cambio esa tira desde menos 3 hasta 3. Usted busca cuál es el rango máximo de imágenes que hay. Ya. Ok. Y inclusive esta línea no tiró todas las imágenes. Tuvimos que ayudarnos de esta otra Sí, que claro. seguía subiendo para tirar todos. Recuerden que el ámbito es verificar cuáles son los números que tienen preimagen. ¿Quiénes tienen preimagen? ¿A quiénes son el resultado de alguien? Ese alguien no importa, pero que sea el resultado de alguien de esta función. ¿Okay? Entonces háganse esas preguntas cuando tengan dudas. Vamos con las intersecciones. Entonces, ¿cómo calculo las intersecciones? No hay nada que calcular. Las intersecciones son los puntos donde la función corta o toca uno de los ejes. ¿Okay? Entonces, las intersecciones con X son los puntos donde la función toca al eje X. Entonces podemos ver, identificar dónde están esos puntos. Donde la función toca al eje X. Menos 3, ajá. Menos 3, este es un punto, correcto. Hay otro. Cero. Cero.
en 0. Este punto se llama el origen. ¿Hay algún otro? 5. No, el 5 no. No, el 5. 5 no. ¿Cerca? Pero no. Muy bien. Entonces, estos puntos siempre se ponen el número de intersección, coma 0. ¿Por qué? Sí, pues porque estamos en X. La X en este caso vale menos 3 y la Y 0. Entonces siempre en las intersecciones con X se pone el número coma 0. Menos 3,0 y en el otro caso sería el 0,0. La intersección con Y sería buscar los puntos donde la gráfica toca al eje Y. Entonces, ¿dónde la gráfica está tocando al eje Y? En el origen. En el origen es el único punto donde toca las dos gráficas al mismo tiempo. Las dos ejes. Entonces la intersección con Y es 0,0. Profe, ¿por qué siempre es coma 0? Porque cualquier número ubicado en el eje X sería X, pero no tiene Y. Y entonces en la Y sería al revés. Sería 0, 0 coma y el número. porque la X vale 0 en el eje Y y la Y vale 0 en el eje X. O sea, es el par ordenado donde toca la... Exacto, el par ordenado. La intersección es par ordenado. Sí, solamente que las intersecciones en el eje X siempre el par ordenado es número, coma 0 y en el eje Y es 0, número. Vamos con la monotonía. ¿Okay? En el caso de la monotonía es algo bastante fácil de identificar porque es cuando la función sube, baja o se mantiene. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que a veces los trazos pueden ser engañosos. En este caso vamos a dejar este en paz un momentito y yo voy a dibujar un trazo de una función por acá. Entonces, digamos que yo dibujo este. Entonces, en este caso, pues, la función sube o baja. ¿Qué está haciendo ahí? 3. No. No. Sube, A ver. baja. ¿Qué hace? Sube. Sube, pero hacia abajo. Era posible, Yo diciendo que subir hacia arriba era una redundancia. Ya cambió mi vida hoy, ¿no? Sube negativamente hablando. Sí, sí. Ok. Ay, madre. Y es de la noche este bicho. Esto es por el día de Pi. Pero he tenido un día de pique, es muy bueno. Siempre en un día como hoy se inventan matemáticas. Hoy ya aprendí algo nuevo. Muy bien, la respuesta es baja. Baja. ¿Ok? La pregunta es ¿Por qué? ¿qué? Ok, la respuesta es porque las cosas se leen de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces, esto no va para arriba, viene de arriba. ¿Ok? Pero la flecha está indicando desde que está subiendo, profe. ¿No? Yo lo pensaba Miren. como los números. porque La flecha viene dice de que viene negativos a de tal positivos. lado hacia el punto. Es que es como de un menos Yo infinito. lo veo como punto de inicio. Sí, pero Izquierda si- a derecha. Si se lee de izquierda a derecha, ya el punto no importa. Si estuviera Yo estaba al revés. pensando por los números. ¿Verdad que si estuviera al revés, la flecha estuviera hacia la derecha y sí estaría subiendo? Sí. Porque el punto marca el inicio o el final. Bueno, el final Ok. sí está al lado derecho. y- ¿Cómo no equivocarse? ¿Cómo no equivocarse? Sí. ¿Cómo no equivocarse? Entonces, ese razonamiento es correcto. Pero hay que ponerle calistenia para entenderlo. Pero sí está correcto, está correcto. Yo ya le puse la calistenia, yo lo entendí. Nadie de ustedes lo entendió, pero sí. Entonces, ¿cómo arreglarlo? ¿Cómo arreglar ese problema visualmente? Porque al final y al cabo somos visuales, salvo alguien que tenga dificultades visuales. Nadie. Entonces, ¿cómo arreglarlo? Bueno, ¿cómo te llamas? Alejandro, ¿ok? Entonces, siempre las palabras las leemos de derecha a izquierda. Entonces, si escribiésemos el nombre de derecha a izquierda, porque siempre escribimos las palabras de derecha a izquierda, Izquierda, derecha.
Izquierda, derecha. Estaba peor. Esta función va subiendo o bajando. Bajando. Porque el nombre lo tuve que escribir hacia abajo. Lo tuve que escribir hacia abajo porque siempre escribo izquierda, derecha. Entonces, si utilizo la referencia de la función como mi línea hacia donde tengo que escribir, la función va bajando. Entonces, esta función va bajando y viene de el más infinito. Ahora en todos los exámenes va a haber escrito Sí, Alejandro. Alejandro. Se pone Ana. ¿Sí? Profe, Es tan creativo, ¿ah? ¿viene de más infinito Sí, o no, de menos sí, infinito? no, a menos de que escribas en mayúscula, ¿verdad? Todo mayúscula, entonces ahí sí, se cromó. Pero si no, digamos, si usted respeta el idioma español, la escriba con. Ahora sí es la prisa, hermano. Ok, entonces, escriban su nombre, salvo que se llame Ana. El apellido, entonces. Sí, ok. Que no sea Ala. Ok. Alá. Entonces, si ustedes escriben su nombre encima de cada trazo de la función, pueden indeleblemente averiguar cómo es, si sube, si baja o si se mantiene. ¿Okay? En este caso, no pensé que esa discusión fuese a llegar tan acalorada, digamos, pero tal cual. Entonces, en este caso, la función en este intervalo, ¿okay? En este intervalo, la función que sube, baja o se mantiene. Sube. Sube, muy bien. Ok, ¿de dónde a dónde sube? De menos 5 Menos 5. Ah, estaría comiendo, se sube de menos 3 a 2. ¿Sube en el dominio o en el codominio? Esa es una gran pregunta. Las respuestas de la monotonía se tienen que escribir con valores de X. ¿Ok? Entonces el compañero tenía razón. La función sube de menos 5 a menos 2. O sea, desde este punto, desde la imagen del menos 5, que no está, bueno, la potencial imagen del menos 5 hasta la imagen del menos 2. Entonces, desde menos 5 hasta menos 2, yo hago este barrido horizontal y la función sube. ¿Right? Okay. Ahora, estos intervalos los vamos a poner siempre abiertos. Siempre abiertos. Y les voy a poner otra metáfora para explicarles el por qué siempre van abiertos. Ya parezco a Jesús, estamos cerca de Semana Santa, estamos en una parábola, ¿verdad? Imagínense que están subiendo una montaña, ¿ok? Entonces, esta es como una explicación metafórica del por qué los intervalos de monotonía los vamos a poner abiertos. Entonces, si ustedes llegan y suben aquí está la volcán. Entonces, ustedes van aquí. Ahí va Alejandro. Aquí va Alejandro. Okay, entonces, y llegó acá. Entonces, aquí va subiendo, ¿no? Va subiendo, ahí, subiendo. Llega aquí. Está muy feliz porque ya llegó. Pero en ese punto está subiendo o bajando. Está constante. Que está en un solo Está quieto. movimiento. Okay. Pero si estuviéramos analizando el comportamiento, porque por ejemplo aquí en este punto está quieto, pero su comportamiento respecto a los siguientes puntos y a los anteriores es que va subiendo. Aquí. No, está constante. Está Está constante, no hay movimiento. Ese concepto de estar constante nos impide poner este punto incluido, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí, si esta representación fuera así, entonces este punto yo no lo podría poner cerrado, suponiendo que este sea el punto final donde Alejandro llegó a la cima. ¿Okay? Entonces, por esos pequeños dilemas, y aparte de que porque los intervalos de monotonía son intervalos en donde el punto como tal no dice si la función crece o decrece, sino el punto como tal dice si crece o decrece respecto a quienes tiene alrededor, es por eso que lo ponemos abierto. Ahora, lo que acaban de decir es fundamental para el cálculo. Cálculo refiriéndome al cálculo del siguiente curso. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, si Alejandro estuviera sosteniendo una tabla, ¿verdad? Mientras va subiendo, estirado mis brazos, mientras va subiendo esa tabla, indica que va subiendo. ¿Okay? Esa tabla es la derivada de una función. Entonces, supongamos que va sosteniendo la tabla, ahí va. Pero en este punto, Alejandro sostiene la tabla completamente horizontal. Entonces, en este punto, la inclinación de la tabla es 0. Cuando ustedes lleguen a cálculo y vean derivadas, se van a acordar de mí y de Alejandro también.
Pero entonces, cuando un punto llega, porque la derivada en una representación gráfica mide como el grado de inclinación de una función. Entonces, cuando llegan a estos puntos, que son como crestas, su derivada vale cero, porque no hay inclinación. Y a partir de ese punto empieza a declinar en esta función, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la función se mantiene todo constante y aquí todo bajando. Muy bien. Me enrollé demasiado. Pero bueno, decreciente. ¿De dónde a dónde decrece esta función? De menos 2 a 2, correcto. Aquí, haciendo este barrido, la función baja. Muy bien. ¿Hay otro intervalo donde la función decrezca o solo ese? De 2 a 5. De 2 a 5, ¿verdad? De 2 a 5. Vean que en este caso no pudimos poner desde menos 2 hasta 5, porque hay como un saltillo ahí, ¿verdad? Entonces es mejor respetar el salto que poner todo junto. Entonces aquí sería. Ahora, ¿hay algún intervalo donde la función se mantenga constante? De 5 a infinito. De 5 más infinito. ¿Vieron qué fácil? Fácil, ¿ah? Entonces la monotonía no es tan mala. Ok, vamos a ver lo del signo. Y lo voy a explicar con otra metáfora. ¿Ok? Entonces, los intervalos del signo también los vamos a poner con referencia a los puntos del eje X. ¿Ok? Con referencia a los puntos del eje X. De hecho, solo el ámbito y la intersección con Y se ponen con referencia a Y. Lo demás se pone con referencia a X. ¿Ok? Bien. Entonces, el signo es averiguar en qué intervalo la función es positiva y en qué intervalo la función es negativa. Entonces, imaginen por un momento que esta línea azul representa, qué sé yo, el nivel del mar. ¿Ok? El nivel del mar. Y que esto pues son cordilleras o alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, hay partes de esta gráfica donde la función está por encima del nivel del mar. Y hay otras que están por debajo del nivel del mar. Entonces, las que estén por encima, vamos a considerar que son intervalos donde la función es positiva, y las que estén por debajo, vamos a considerar que son intervalos donde la función es negativa. ¿Ok? Entonces, si se lo imaginan como altitud, pues emergido, sumergido, suponiendo que ese es el nivel del mar. Entonces, en este caso tal vez no vamos a poner todos los intervalos, pero sí, siguiendo esa metáfora, ¿cuál sería un intervalo donde la función sea negativa? Menos 3. 5 menos 3. De menos 5 a menos 3, correcto. Menos 5 a menos 3. Ah, negativo. Ahora, ¿vamos a incluir al menos 3? ¿Sí o no? Sí, pues. Sí. No, porque está en 0. 0 no es positivo. Correcto. Entonces, 0 es como, pongamos una tabla de surf. Entonces, la tabla de surf está emergida o sumergida. Ninguna de las dos, porque hay una parte de la tabla que está por encima del nivel del mar, hay otra que está por debajo y la tabla está ahí, a puro nivel. Entonces, en este caso, el menos 3, no, en la imagen del menos 3, que es el 0, no tiene signo, porque ya hemos visto que el 0 no tiene signo. Entonces, lo que esté a nivel no lo podemos incluir como de signo. ¿Se entiende? Ok, entonces, en este caso, el intervalo que nos sugirió la compañera está correcto, pero lo dejamos abierto. Ahora, coméntenme un intervalo, perdón, este era negativo, ¿verdad? Lo puse mal. Profe, ahí se están tomando los dos, ¿verdad? Entonces, se puso así, de menos 5 y de menos 3. Desde menos 5, sí, ajá, hasta menos 3. Vean que desde menos 5 hasta menos 3 Solo se toman los derechos. haces un barrido horizontal y te fijas cómo es la función. Profe, y también no es aquí de 0 a 2. Correcto, sí, sí, ese también. Solo que yo les pedí uno Ah, en particular porque ya no me cabe aquí y no me gusta borrar las chuchitas. y si lo pidiera, se pone igual, unión. Unión y ponen el 0, otro. 2. Y ese 2 sería cerrado. Cerrado porque vean que este punto está cerrado y está sumergido. Si usan la metáfora se entiende fácil, ¿no? ¿Ok? Un intervalo donde la función sea positiva, 1. Más infinito, sí.
De 5 más infinito, es correcto. Me dijeron de 2 a 5, ¿sí? De 0 a 3, de 0 a 3, es que me estás dando yes, tienes que darme X. ¿Por Entonces qué el mismo es la 3, 3, no, es que me estaba dando yes. Ah, Entonces tienen que darme X. De menos 3 a menos 2. De menos 3 a menos 2, este pedacito es correcto. De menos 2 a 0. 0. Ajá. De 2 a 5, abierto en 2. 5 a 6. Y de 5 en más infinito, o de 5 a 6 también. ¿Ok? Entonces cuando piden 1, ustedes pueden dar 1. Si quieren dar de, qué sé yo, por ejemplo, aquí va de 2 a 5, pues dicen de 2 a 3, pues está bueno porque le están pidiendo 1. Bien, el que primero me dijeron era de 5 más infinito, entonces voy a respetar el que me dijeron primero para colocarlo como respuesta. ¿El 5 va cerrado o abierto? Cerrado. Wow. Correcto, cerrado. Porque la imagen del 5, aunque no es esta, y aún así está por encima del nivel. Entonces va cerrado. Luego, pues por acá nos piden algunas imágenes. Esto es nada más de buscar, relacionar el punto, ¿verdad? Como lo hicimos aquí, ¿verdad? Relacionar el punto X con la Y. Pues, por ejemplo, aquí nos piden la imagen del menos 2. Entonces, ¿qué número corresponde a la imagen del menos 2? El menos 2, ¿dónde lo vamos a buscar? ¿En la X o en la Y? En la X, correcto. ¿Por qué? Porque lo que está dentro del paréntesis es la preimagen. Salvo en este caso. Recuerden que esto era otra cosa, ¿se acuerdan? Esta es la imagen. Entonces vamos a buscar el menos 2. El menos 2 está aquí. El menos 2, sus puntos de relación, los buscamos hacia arriba porque la función está para arriba. Y vemos un punto relleno y un punto sin relleno. Entonces, para el menos 2 tenemos dos opciones. Que sea el 2 o que sea el 3. ¿Cuál es la correcta? El 2. Porque el del 3 está abierto y el del 2 está cerrado. Entonces significa que la imagen del menos 2 es esta. La imagen del 0. 0. La imagen del 0 es 0. Y la preimagen del 0. 0 también. Porque 0 está relacionado con 0. Muy bien. ¿Listo? Como de una hora. Y para echar la psicóloga y